Hola, ¿cómo estás? Gracias por seguir con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a continuar con el capítulo 11. Vamos a estar mirando el versículo 28 hasta el 57 y así vamos a terminar el capítulo 11. En el estudio pasado habíamos dicho que Jesús había llegado a la casa de Marta y María y vimos cómo Marta salió al encuentro de Jesús y le dijo que si él hubiera estado allí antes, su hermano Lázaro no habría muerto. Jesús le respondió que su hermano iba a resucitar, Lázaro iba a resucitar de los muertos. Marta le dijo que ella sabía que en la resurrección futura Lázaro iba a resucitar, pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego se dirigió a Marta y le dijo: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y ella con mucha confianza le dijo: sí, Señor, yo creo. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Podemos ver que la respuesta de Marta fue la misma respuesta que le dio Pedro al Señor en el capítulo 6 de este libro. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta comprendió que Jesús era el Mesías y luego de esa corta conversación con Jesús regresó a su casa y en secreto habló con su hermana María y le dijo que Jesús había llegado. Eso en el versículo 28. María entonces se levantó para salir y recibir a Jesús. Todas las personas que estaban allí con Marta y María en esa casa estaban para consolarlas sobre la muerte de su hermano. Entonces ellos fueron al cementerio sin saber que María había salido para recibir a Jesús. Ellos pensaban que ella salió para llorar por la muerte de su hermano allá en el sepulcro. Pero María en realidad había salido para recibir a Jesús. El versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde Jesús estaba, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora vemos que María está donde Jesús está y diciéndole lo mismo que le había dicho su hermana Marta. El versículo 33 al 35 leemos que Jesús responde. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Si quieres ver cómo es que Dios se siente ante la pérdida, ante el sufrimiento de las personas que pierden a un ser querido, podemos ver esta escena. Nos dice que Jesús lloró, Jesús se estremeció en espíritu, se conmovió al ver a ellos. La muerte es una cosa terrible y podés estar seguro de que Jesús siente compasión de los que sufren una pérdida así. Jesús lloró, dice aquí. Por el Evangelio de Juan nosotros podemos ver que Jesús es realmente Dios. Nos ha mostrado eso una y otra vez. Sin embargo, aquí Jesús manifestó toda su humanidad. Realmente Él es hombre también. Y lloró, pero también preguntó dónde le habían puesto, como si Él no supiera, pero actuó como un hombre. Sus lágrimas se unen a las personas por la pérdida de este ser querido. Jesús lloró. Versículo 36 y 37
Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Realmente los judíos no estaban comprendiendo aquí el verdadero sentido de la actitud de Jesús. Él no estaba llorando por causa de su amor hacia Lázaro. Ellos decían: mirá cuánto le amaba. Pero Jesús no estaba llorando por el amor que tenía a Lázaro. Jesús lloró por la compasión que tuvo al ver a las personas allí sufriendo esa pérdida. No lloró por los muertos, lloró por ellos, por los que estaban vivos y los que estaban sufriendo la pérdida del ser amado. Ahora observemos también que los judíos volvieron a recordar aquel suceso de la sanidad del ciego, que fue algo tan polémico, algo tan conocido en Jerusalén. Y es obvio que ese milagro le había impresionado tanto que lo mencionan aquí. Versículo 38 al 40 dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta dijo que Lázaro ya estaba en el sepulcro de hace 4 días y hedía. El proceso de deterioro físico ya estaba comenzando en él. Alguien podría decir que las palabras de Marta hacia su hermano fueron un poco fuertes. Mi hermano está muerto de hace 4 días. Y si sacamos la piedra del sepulcro, va a salir el olor de descomposición, podrido. Pero esa es la realidad de la muerte. Y no se puede esconder eso. El cuerpo se corrompe cuando el alma sale. Es algo horrible. Sin duda, esto iba a ocurrir con Lázaro, estaba ocurriendo con Lázaro, pero algo mayor iba a suceder porque iba a ocurrir un milagro. Veamos lo que dice el versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Debemos recordar que todo lo que está sucediendo es para la gloria de Dios. Jesús ya lo había mencionado. Por lo tanto, Jesús oró audiblemente para que todas las personas alrededor supieran que lo que iba a estar ocurriendo era la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Él hizo todo eso para el provecho de aquellas personas que estaban allí. La muerte y la resurrección de Lázaro era un plan de Dios para que los que estaban alrededor vieran y creyeran en Dios, en el poder de Dios, en el poder de Jesús, y puedan creer que Él es Dios y glorifiquen. Acerca de la oración de Jesús, sería muy bueno que pudiéramos aprender a orar así. Muchas de nuestras oraciones son egocéntricas. Pero si oramos para la gloria de Dios, entonces esas oraciones serán contestadas. Tenemos que llegar al punto de decir sinceramente: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sigamos con los versículos 43
43 y 44. Dice así: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo desatarle y dejarle ir. Aquí quisiera mencionarle que Jesús levantó de los muertos a muchas personas, no solamente a Lázaro. Hubo también multitudes que fueron sanadas de ceguera, no solamente aquel ciego de nacimiento. Centenares de personas recibieron la vista o algún tipo de milagro de Jesús. Los evangelios solamente relatan algunos de todos esos sucesos. En el caso de Lázaro, su vida fue rescatada del viejo cuerpo, restaurada al viejo cuerpo. Salió envuelto en lienzos exactamente como había sido colocado en aquella tumba. En cambio, Jesús, cuando resucitó de los muertos, simplemente salió de la tumba y dejó allí toda aquella vestidura. ¿Por qué? Porque salió con un cuerpo apto para vivir ante la gloria de Dios. Lázaro volvió al cuerpo que tenía, un cuerpo humano. Jesús, cuando resucitó, tuvo un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. No tuvieron que quitar la piedra para que Jesús pudiera salir, aunque sí la quitaron pero para que las personas puedan ver que Él no estaba, la tumba estaba vacía. Él podría haber atravesado aquella piedra y salir de la tumba. Su cuerpo glorificado pudo salir del sepulcro sellado y pudo entrar sin problema alguno a la casa donde la puerta estaba cerrada, donde sus discípulos estaban reunidos. Miremos los versículos 45 y 46. Dice: entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Estos hombres no podían ignorar este milagro. Este acontecimiento llegó a marcar también el fin del ministerio público de Jesús. Esto que leemos acá en el capítulo 11 de Juan marca el fin del ministerio público de Jesús. Y quizás parezca raro que este sea el último capítulo de las enseñanzas y milagros y bienaventuranzas de Jesús en su ministerio, pero aquí es donde está terminando. Jesús está terminando su ministerio para con las personas. Quiero decir que estamos cerca del momento de su muerte, aunque recién vamos por la mitad del libro. Y es que Juan dedica casi la mitad del libro que escribió para relatarnos sobre el suceso de su muerte, sobre las últimas 48 horas de vida del Señor. En realidad así fue escrito casi todos los evangelios, o todos los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas colocaron mayor énfasis sobre los últimos 8 días del Señor. Entre los 4 evangelios hay 89 capítulos. Y esos 89 capítulos, 4 de ellos relatan sobre los primeros 30 años de la vida de Jesús. Y los 85 capítulos relatan sobre los 3 últimos años del ministerio de Jesús. 85 capítulos de los evangelios hablan sobre los 3 últimos años de la vida de Jesús. Y ahí vemos su ministerio público con las personas,
Ahora, de esos 85 capítulos, 27 de ellos nos van a estar hablando sobre los últimos 8 días de la vida de Jesús. Por lo tanto, una tercera parte de los evangelios contiene este tema central, los sucesos de los últimos días de Jesús, y ponen su mayor énfasis sobre su muerte y resurrección. El énfasis mayor recae entonces sobre el hecho de que Jesús murió y resucitó de los muertos. Uno creería que este milagro de la resurrección de Lázaro habría motivado a los escépticos para volverse a Jesús. Aunque algunos creyeron, otros vemos que no creyeron. En Lucas 16, versículo 31 dice: si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Aunque alguien se levante de los muertos, el que no quiere creer no va a creer, no puede creer. Jesús murió, fue sepultado, resucitó de los muertos. Y eso es el Evangelio. No necesitamos un milagro mayor que este. El problema no está en la falta de evidencias, hay muchas evidencias. El problema está en la incredulidad del ser humano. Veamos lo que ocurrió en el versículo 47. Dice así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. El problema de estos líderes religiosos que tanto le odiaban no era la falta de evidencia. De nuevo, había muchas evidencias. Ellos reconocían: hace muchas señales este. Ellos eran enemigos de Jesús y sin embargo pudieron decir: este hombre hace muchas señales. Era algo que ellos no podían negar. No podían negar los milagros de Jesús. En aquel entonces los principales sacerdotes eran mayormente saduceos y eran los liberales o críticos de la época, y no aceptaban los milagros ni lo sobrenatural, inclusive la resurrección. Ellos no creían en muchas cosas que decía el Antiguo Testamento. Los fariseos, por otra parte, eran conservadores. Ellos creían todo lo que decía el Antiguo Testamento. Estos dos grupos que eran opuestos entre sí se unieron en una causa en común. Se unieron en su odio contra Jesús y en la determinación para matarle. Veamos lo que dice el versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Temían que hubiera una masa de personas, de judíos, que apoyaran a Jesús y como consecuencia iban a rebelarse, y esto traería que Roma vendría a intervenir y a destruir. Es decir, que por temor decidieron matar a Jesús por lo que podría causar luego. El temor fue su motivación, y es posible que ese sentimiento todavía sea lo que impida que muchísimas personas se acerquen a Cristo, que tomen la decisión de creer en Él. Leamos lo que dice el versículo 49 hasta el 52. Dice así: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí vemos que empezaron a utilizar la razón y la lógica y dijeron, lo que conviene acá es que Jesús muera por la nación, para que la nación no perezca en manos de Roma. Dijeron que era preferible que Jesús muriera antes que la nación perezca. Es interesante notar que aunque lograron matar a Jesús, toda la nación pereció igual por la mano del general romano Tito, cuando llegó en el año 70 después de Cristo a Jerusalén para destruirla. Veamos lo que dice versículos 53 y 54. Dice así: así que desde aquel día acordaron matarle. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Este es el fin del ministerio de Jesús. Este es el comienzo del fin. A partir de entonces trataron abiertamente de matar a Jesús. Ya eran declaradas abiertamente sus intenciones. No sabemos dónde exactamente estaba esta ciudad, Efraín, pero se cree que era en un territorio despoblado. Terminemos entonces con el estudio mirando los versículos 55 al 57 de este capítulo. Dice así: se acercaba la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Las multitudes entonces estaban viniendo a Jerusalén para purificarse para el rito de la Pascua, para la fiesta de la Pascua. Al cumplir con este rito, se reunieron las multitudes y las personas hicieron comentarios entre sí acerca de Jesús, dando sus opiniones. Se preguntaban si Jesús vendría a la fiesta este año. Sabían que el Sanedrín, el supremo tribunal religioso de los judíos, lo estaban buscando sin cansancio con la intención de matarlo. Todo lo que sucedía ponía en evidencia que se había rehusado a creer a Moisés. No creyeron a Moisés, no creyeron a los profetas, no creyeron a los milagros. Llegando a este momento del relato del Evangelio de Juan, alcanzamos el punto crítico. Ahora es una noticia para todos que Jesús debía morir y que se lo estaba buscando. Nos estamos acercando a la última semana de la vida de Jesucristo. En este pasaje, entonces, hemos visto que ante el extraordinario milagro de levantar de la muerte a Lázaro, muchos creyeron en Jesús y algunos persistieron en la incredulidad. Recordemos que Jesús clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Le ordenó salir de aquella tumba. Su palabra es poderosa. Y salió de aquella morada de muerte. Bueno, lo que quiero decirte es que su misma voz aún sigue siendo igual de poderosa. Su palabra es poderosa y la Biblia considera muertos en pecados a aquellos que están separados de Dios. Y por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, puedes acercarte a Él. Si crees,
en lo que Él ha hecho para recibir la vida eterna. Entonces, te animo a que creas en su palabra y esta va a tener un efecto en tu vida.